El tema es: te invito a mi casa. Amén. Amén. Salmo 121. Yo me alegré con lo que me decían: a la casa de Jehová iré. ¿Tú puedes sentarse? Hoy me siento contento, alegre. Bueno, y me río porque veo que nadie trajo casco ni chaleco. Así que reciban la palabra de Dios el día de hoy. Amén. Leía que este salmo fue escrito por David y se llamaba el Salmo de los Peregrinos. De aquellas personas que en algún momento venían de lugares lejanos a su casa y tenían que pasar mucho tiempo caminando, pues. Y me ponía a pensar de que esas personas en el camino podían encontrar dificultades o situaciones o personas que le pudieran causar daño, pero ellos seguían hacia adelante porque ellos querían llegar a su casa. Y me puse a pensar que en este tiempo están igual las personas. Hay muchas personas que vienen pasando padecimientos, problemas, dificultades. Pero nosotros, como hijos de Dios, fuimos llamados con un propósito. Amén. 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 Y de hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Y esa es la misión de nosotros, de ir y llevar la palabra de Dios. Ya sea las personas que estén pasando problemas, padecimientos, enfermedades, en las calles, donde sea, que usted ve una persona, usted le puede hacer esa invitación: te invito a mi casa. ¿Usted sabe cuántos de nosotros nos hicieron una invitación? Y hoy estamos en este lugar. Amén. Hay muchas personas que están pasando problemas en la calle, dificultades, situaciones. Muchas veces se nos pasan por al frente y nosotros no le ponemos importancia. Pero el enemigo sí le pone importancia. Él los quiere destruir. Y si nosotros tenemos la oportunidad de hablar a una persona y decirle: te invito a la casa de Dios, Dios te bendiga, Cristo te ama, orar por una persona, tenemos que hacerlo, porque para eso fuimos llamados. Y muchas veces vemos a la persona porque puede ser un drogadicto, o puede ser un alcohólico, o puede ser un piedrero, por decirlo así, y nos apartamos de esa persona. Y no hacemos lo que un día hicieron con nosotros. Y no se nos olvida de dónde nosotros salimos. Todos tenemos un pasado, pero hubo alguien que habló por nosotros, que nos dio esa invitación, alguien que cogió su tiempo para que hoy en día nosotros pudiéramos estar aquí. Amén. Amén. ¿Cómo no agradecer y hacer lo mismo? Ir a esas personas y hablarles, pero muchas veces nosotros nos sentimos conformes porque ya nosotros tenemos la salvación. Amén. Y nos olvidamos de las demás personas. Así es. Se nos olvida. Pueden ser hasta los mismos vecinos. Hay personas perdiéndose en la misma familia de nosotros, en nuestros mismos hogares. Amén. Y muchas veces no le ponemos importancia porque nos sentimos conformes porque nosotros ya estamos bien. Pero esas personas necesitan de esa invitación a su casa. Esas personas necesitan llegar a una casa, llegar a la casa de Dios y recibir esa palabra. Amén. Así es. Nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo muchas veces nos quedamos y pasamos el tiempo en otras cosas, cuando hay muchas personas necesitadas. Vamos a poner que en los hospitales, en las cárceles. Amén. Y muchas veces queremos orar de nuestras casas por los enfermos en el hospital. O queremos orar en nuestra casa por los que están presos, por los piedreros en la calle, pero oramos de nuestra casa. Pero si nosotros ponemos el tiempo de llevar esa palabra donde ellos están y decirles: Cristo te ama, nosotros estamos llevando la palabra de Dios, estamos llevando a Cristo y le estamos presentando a Cristo a ellos. Porque está bien, podemos orar en nuestra casa, pero algo efectivo es cuando tú llevas la palabra de Dios a un lugar y puedes hacer que esa persona salga de ese lugar. Muchas veces me llevaron la palabra a mí. Yo sé que esa palabra hizo efecto, porque hoy en día veo el cambio por una palabra, una invitación. Amén. Amén. Quiero seguir aquí. Dice Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Amén. David hizo esta canción y preparó todo para hacer un templo para aquellas personas que venían pasando
por padecimiento para aquellas personas que venían en el peregrinaje. Hoy en día nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, estamos en una casa. Nosotros tenemos que preparar esta casa. Amén. Para aquellas personas que vienen más adelante, personas necesitadas de una palabra, tenemos que preparar el ambiente para cuando ellos vean en esta casa que hay un gozo, Amén. hay una paz, hay una tranquilidad, que ellos puedan recibir esa invitación y cuando ellos vengan aquí, quieran regresar de nuevo. Gracias. Pero si a uno lo invitan a un lugar y lo dejan allí, vamos a poner, lo invitan a una casa y lo dejan en el portal y no lo atienden, no le dan un vaso de agua, no le brindan un geisha. Amén. ¿Qué hace esa persona? Esa persona se va. ¿Y usted cree que ella quiere regresar de nuevo? No. Pero si esa persona es bien atendida y ve el amor, ve el gozo, ve la paz, la tranquilidad en el templo, esa persona va a regresar. Amén. Amén. Nosotros tenemos que preparar el camino. Por eso también se habla del relevo generacional. Tenemos que preparar el camino para aquellas personas que van a venir a esta iglesia, porque van a venir muchas personas. Y van a ser personas del mundo que vienen golpeadas. Personas, puede ser un piedrero, un homosexual, una lesbiana. Y tenemos que aprender a amar a esas personas. Amén. Tenemos que amar a esa persona tal como sea y no criticar a esa persona o tratar mal a esa persona porque la forma como es. Porque si esa persona se va de nuevo, el diablo lo va a destruir. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, tenemos que aprender a amar a las personas. Ya sea la situación que tengan, tenemos que amarnos. Y que ellos vean en la misma congregación que hay un amor, que hay una paz, que hay una tranquilidad. Pero si la persona llega al lugar y ve que entre las mismas personas que están en la iglesia hay pelea, hay contienda, hay celo, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Usted cree que va a regresar? Se va a quedar en el mundo porque va a decir, yo no voy para allá. ¿Qué yo voy a hacer para allá? Aquí estoy bien. ¿Ah? Pero si ve el cambio en la persona, si ve que las personas son amables, si ve algo diferente en la iglesia, esa persona va a decir, yo quiero estar ahí en ese lugar. Yo estoy aquí porque cuando llegué hubo un trato conmigo. Yo le di gracias a Dios por esa invitación que me hicieron. Porque si no, hoy en día, ¿dónde estuviera yo? ¿Qué hubiera sido de mi vida? Pero hubo alguien que me dijo, te invito a la casa de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Invitar a las personas a la casa de Dios. No quiero hablarle a las personas. No quiero decir a las personas, te invito a mi casa. Llevarlo. Si en el mundo hacíamos locura, demencia de toda clase de cosas, ¿por qué no poder decir a una persona, Cristo te ama? Te invito a la iglesia. Y es bonito cuando tú traes a una persona a la iglesia y tú sabes que esa persona salió de un mundo de droga o de alcohol o de cualquier situación. Tú te sientes gozoso porque tú ayudaste a esa persona. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Y hacer discípulos, buscar a esas personas que lo necesitan, porque hay muchas personas necesitadas. Pero nosotros no podemos quedarnos sentados, sentir que ya estamos bien y que la salvación solo fue para nosotros. Y cuando esa persona la traigamos a la iglesia y esa persona sea utilizada por Dios, ponernos contentos. Amén. Así es. No molestarnos con la persona si es utilizada. Amén. Amén. Si la persona es utilizada por Dios, dale gracias a Dios. Gloria a Dios. Porque muchas veces traemos a las personas a la iglesia y nosotros mismos las sacamos. Amén. Porque nos da envidia o celo de que esa persona sea utilizada por Dios. Amén. Pero nosotros dábamos una clase que decía que había uno que iba a buscar, otro consolidar, otro, no me acuerdo la frase, y el otro enviar. Cada uno tiene una parte en la iglesia. Cada uno tiene su rol en la iglesia. Uno puede ser el que da la palabra, otro puede ser un maestro, un profeta, un evangelista. Todos tenemos un rol aquí en la iglesia y todos tenemos que trabajar unidos. Amén. De agarrar a esa persona
y ayudarla. Que cuando lleguen aquí a la iglesia ellos puedan recibir una palabra y puedan ser utilizados por Dios. Yo sé que la persona que me trajo aquí, ella se siente contenta de verme predicando. Amén. Yo sé. Y nosotros tenemos que ser así, de traer a la persona y verla que el Señor las utilice. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Nosotros tenemos que preparar el libro para las demás personas que vienen, para esas personas que vienen, esos jóvenes, niños, adultos, porque van a venir muchas personas si nosotros sabemos cómo hacer las cosas. Amén. Y unidos. Así es. Amén. Dice, transmitir el gozo del Señor y estar en unidad. Amén. Tenemos que transmitir ese gozo. Que lo que transmitamos sea amor, gozo, paz, paciencia. No podemos transmitir a las personas que vienen llegando rebeldía, amargura, odio, porque esa persona no va a surgir, va a ser una más del montón y se va a estancar. Que lo que nosotros le brindemos a esa persona sea algo que ellos puedan ver, que digan, wow, qué agradable es estar en esta casa, qué agradable es estar en Nueva Vida en Jesús. Allí yo puedo recibir una palabra, ahí las personas me tratan bien, ahí hay un amor, ahí hay un gozo, ahí hay una tranquilidad, hay una unidad. Nosotros tenemos que transmitir a las personas cosas buenas. Así es. Hablar de la palabra de Dios, aunque digan que eres un espiritual, pero tienes que hablar de la palabra de Dios a las personas. Porque las personas van a venir del mundo, pero ellos tienen sus problemas y sus dificultades. Pero si tú comienzas a hablarle de lo mismo de la persona, ¿qué va a recibir esa persona? Si viene uno aquí de un alcoholito y yo le comienzo a hablar de Eduardo, pues, ¿qué va a recibir esa persona? Yo tengo que hablar que hay un Dios que salva, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que libera, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que rompe cadenas. Tenemos que hablar a las personas de la palabra de Dios para que esas personas puedan recibir y que ellos sigan permaneciendo aquí. Amén. Así es. Dice Salmos 133:1. Amén. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Wow, es buena palabra, habitar los hermanos juntos en armonía. No en contiendas, no en dificultades. Porque verdaderamente a Dios no le agrada. Dios quiere que estemos unidos en una sola misión, en una sola visión, que es rescatar las almas que se están perdiendo. Porque hay mucha gente que está muriendo sin Cristo y muchas veces han tenido la oportunidad de hablarle a una persona. Y si tú no le hablas, y más adelante le puede pasar algo a esa persona. ¿Cuántas personas murieron en este COVID sin Cristo? Y tuvimos la oportunidad de hablarle, pero no lo hicimos. ¿Para qué fuimos llamados? Para llevar la palabra de Dios. Amén. De no tener miedo de hablarle a una persona. ¿Qué puede hacer la persona? ¿Recibir la palabra o no recibirla? Pero tenemos que decirle, Cristo te ama. Amén. Hay un lugar donde puedes ir y cambiar. Tenemos que hablar a la persona. No podemos quedarnos estancados. Amén. Amén. Ya puede ser a nuestro propio vecino. Hay cristianos que no se llevan con vecinos y somos cristianos. ¿Qué nosotros le estamos demostrando a ellos? No le estamos demostrando nada. ¿Qué Dios le estamos demostrando? Nosotros tenemos que demostrar el amor de Cristo a las personas. Amén. De que ellos vean en nosotros un cambio. De que ellos vean en nosotros que hay una opción. Porque muchas personas ya ellos están destinados a que ya ellos mueren así o que no cambian. Pero si uno los puede ayudar a que ellos salgan de ese lugar, Dios paga bien. Amén. Amén. Dios paga bien lo que uno va a hacer. Amén. Amén. Seguimos aquí. Amén. Es importante para nosotros reunirnos con el pueblo de Dios para orar, para alabar y recibir la palabra. Amén. Nosotros tenemos que estar unidos, orando, alabando al Señor,
recibiendo esa palabra. Qué gozo es cuando uno viene a la casa de Dios y recibe una palabra. Muchas veces he estado desanimado y cuando llego a este lugar yo me siento, wow, yo me siento en esa silla y recibo una palabra de Dios. Y cuando yo salgo de aquí ya yo voy con un pensamiento diferente. Porque muchas veces en el diario vivir, en lo que pasa en las casas o en la calle, uno a veces viene y cuando llega a este lugar es agradable recibir una palabra de Dios. Es agradable ver a los hermanos sonreír, es agradable saludar a alguien, Dios te bendiga, Dios te guarde, estar aquí unidos todos en armonía. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Así es. Porque van a venir muchas personas, vuelvo y se lo repito, en la cual nosotros tenemos que transmitir eso. Amén. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Hebreos 10:25. Amén. Tenemos que estar unidos en armonía y permanecer en la casa de Dios. Amén. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amén. No dejar de congregarnos. Es saber el gozo de estar en la casa de Dios. Es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Amén. Amén. Este para mí es un gran gozo porque pude experimentar todo lo que había en el mundo, pero no hay un gozo que llenara lo que yo estaba buscando, que es estar en la casa de Dios. Amén. Que es tener a Cristo en nuestro corazón. Amén. Si nosotros dejamos de congregarnos, el enemigo poco a poco se va a meter, se va a meter, se va a meter. Cuando nos damos en cuenta, estamos, como ese es un dicho que decía, está enredado la pata de los caballos. Y cuando estamos en ese lugar, entonces nos va a ser difícil salir. Y vamos a querer regresar a este lugar. Pero no va a ser difícil. Y yo se lo puedo decir por experiencia. Yo crecí en un mundo, en una familia cristiana, iba a la escuela dominical desde muchachito. Pero a los 13 años decidí ver lo que había en el mundo. Y todos esos años los pasé en dificultades y problemas. Y me era difícil. Y pasaba por las iglesias y quería entrar. Pero me acordaba que había dejado la iglesia ahí. Me acuerdo de la música de Marino que decía, he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová. Y me ponía a pensar que, ¿por qué yo me había apartado? Quería entrar, pero no podía, porque el enemigo me tenía bien atado. Pero gracias a Dios, la misericordia de Dios Amén. y de personas que hicieron algo por mí, me hablaron, oraron, me pusieron, hacían ayuno por mí, porque sabía la vida que yo llevaba y la persona que era. Amén. Pero doy gracias a Dios porque hoy en día yo puedo estar aquí delante de la presencia de Dios. Aleluya. Y que estoy siendo utilizado por Dios. Así es. Gloria a Dios. Si yo no hubiera recibido esa invitación o no la hubiera aceptado, creo que hoy en día mi amada esposa hubiera sido viuda, de repente estuviera muerta, porque la vida que llevaba estaba destruida. Pero recibí esa invitación. Aleluya. Recibí esa invitación y hoy en día puedo alabar y glorificar el santo nombre. Hoy en día puedo decir, hay un Dios que le ama, hay un Dios que trato de demostrarle eso a las personas en el barrio, de ver que cómo ellos me vieron a mí, y se los digo, no tengan miedo, no tengan miedo, no importa lo que digan las personas de nosotros, porque muchas personas van a hablar, pero el que tiene la palabra es Dios, que tiene la última palabra, y Él es el que cambia la vida de las personas. Nosotros no podemos dejarnos guiar. Si yo me hubiera dejado guiar de lo que decían de mí en la calle, que ya yo iba a morir así, que ya yo no servía para nada, hoy estuviera en otro lugar, hoy en día no estuviera predicando, pero puse mi mirada en Dios
y entendí que necesitaba de Él para poder avanzar. Muchas personas necesitan de Dios en la calle. Y si tenemos la oportunidad de hablarle, hablemosle. Démosle una palabra de edificación, una palabra que llene su vida, una palabra que cuando ellos lleguen a este lugar digan gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo no alabar y glorificar a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros? Tenemos que seguir hacia adelante, no estancarnos. Amén. No importa que van a venir dificultades a nuestra vida, van a venir situaciones a nuestra vida, pero tenemos un Dios que pelea por nosotros. Amén. Así que sigamos avanzando, sigamos llevando la palabra, que para eso fuimos llamados, para llevar la palabra de Dios. Hay muchas personas necesitadas, vuelvo y se lo repito, entonces necesitan de esa invitación a la casa de Jehová. Necesitan de una invitación que ellos puedan llegar a este lugar y recibir de Dios lo que ellos tienen, que Dios tiene preparado para ellos. Nosotros no podemos quedarnos con la bendición solamente para nosotros. No podemos quedarnos con la salvación para nosotros porque ya la tenemos, ya está aquí, pues. Tenemos que ver en las demás personas. Ya sea en nuestra familia, en nuestra generación, dejar un legado de que tuvimos que romper con algo, por lo menos yo tuve que romper con cadenas generacionales para que poder que mi familia, ver un cambio en mi familia, ver un cambio en mis hijos. Y yo sé que lo que yo hice más adelante va a tener buenos resultados. Porque ya lo veo en mi hijo, algo diferente. Cuando yo llegué aquí con mi hijo era algo terrible. Era algo terrible. Yo no sabía ni qué hacer. Pero la misericordia de Dios y el amor de las personas en este lugar, el trato de las personas, el tener un hombre de Dios como pastor, fue la ayuda para que hoy en día yo estuviera aquí. Dios puso personas delante de nosotros para que nosotros pudiéramos avanzar, pudiéramos recibir esa palabra. Todo por una invitación. ¿Cuántas personas usted invita? ¿A cuántas personas usted ha invitado a la iglesia esta semana? ¿Cuántas personas lo siguen? Pero que no sean en el Facebook, ni en Instagram, ni en el Twitter. Que lo sigan a la casa de Jehová. Allí es donde nosotros tenemos que ver que las personas nos sigan. Así es. Porque esas personas que están en las redes sociales, yo muchas veces digo que cuando uno está enfermo, uno de ellos ve por uno. Porque eso es una magia en redes sociales. Pero si nosotros le hablamos a las personas, esa persona nos siga a nosotros, van a ver un cambio. Dios quiere cosas grandes en esta iglesia. Dios tiene cosas grandes para esta iglesia. Tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos porque vienen cosas grandes. Amén. Ya sea aquí o sea en el templo que viene. Amén. Así como David preparó ese templo y escribió esas canciones para las personas que venían, así nosotros tenemos que prepararnos para recibir ese avivamiento que viene para esta iglesia Nueva Vida de Jesús. Aleluya. Un avivamiento grande, del cual todos tenemos que estar preparados, ya sea jóvenes, niños, adultos, porque van a venir muchas personas necesitadas de una palabra, necesitadas de un abrazo, necesitadas de un amor. Amén. Porque el mundo está siendo golpeado por el enemigo. El mundo está siendo golpeado. Y si nosotros no ayudamos a esas personas, ¿qué va a pasar? Esas personas se van a ir de este mundo y se van a ir sin Cristo. Amén.
Vive Jehová. Se van a ir sin Cristo. ¿Cuántas personas usted quiere que lo siga? ¿Cuántas personas usted va a traer a la iglesia en esta semana? Dígame para ver. ¿Va a invitar a alguien? Amén. ¿Va a invitar a alguien? Así es. Aunque sea una persona. Ya puede ser a su amigo, a su vecino, a una persona que usted invite en esta semana. Hacerle la invitación. Te invito a mi casa. Te invito a mi casa. Porque esta es nuestra casa. Aquí donde nosotros habitamos. Esta es nuestra casa. Aquí donde nosotros recibimos palabra. Traigamos a esa persona para que puedan recibir lo mismo que nosotros estamos recibiendo en esta hora. Para que esas personas tengan paz, tengan tranquilidad. Hay muchos hogares destruidos. Hay muchas familias destruidas. Jóvenes en el vicio de la droga, del alcohol. Puros muchachitos están muriendo. Ya no es, antes morían los viejos, ahora mueren puros jóvenes. Y muchas de esas personas se van sin Cristo. Vamos a hacer lo que Dios nos mandó. Vamos a hablar de la palabra. Vamos a seguir llevando la palabra de Dios a donde quiera que nosotros vayamos, ya sea en el trabajo, en el bus, a donde quiera que nosotros vayamos, llevemos una palabra de aliento, una palabra que las personas puedan recibirla, porque esa es la que hace el efecto. Amén. Que si nosotros damos la palabra, el Señor va a hacer la obra, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Así es. Es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que si nosotros le damos la palabra a esa persona, téngalo por seguro de que usted va a ver esta iglesia llena. Si usted se pone a llevar la palabra de Dios, esta banca no va a estar vacía. Este era un día para que esta banca estuvieran llena. Estamos hablando de venir a la casa de Dios, Amén. de estar alegre. A los que están en el Zoom. Dios lo bendiga. Amén. Dios lo guarde. Los esperamos el viernes acá en la iglesia para que puedan recibir una palabra. Amén. Cuando estaba la pandemia, muchos estaban desesperados porque abrieran las iglesias, que querían venir a la iglesia, que querían venir a la iglesia. Y cuando abrieron la iglesia, muchos se quedaron afuera. No saben el privilegio que es estar en la casa de papá. No saben el privilegio que es estar aquí. No saben el privilegio que es recibir una palabra de Dios. Así es. Llenarnos de la presencia de Jehová. Habitar juntos en armonía. Y muchas veces lo desperdiciamos y nos quedamos en la casa. Gloria a Dios. Cuando nos quedamos en la casa, el enemigo está ahí tirando puya. Se lo digo por experiencia porque muchas veces me he quedado por cuestión del cansancio y de que me siento cansado, no quiero ir. Y cuando estoy allá, el enemigo comienza. Pero cuando yo digo voy para la casa de Jehová, el enemigo no puede hacer nada. Porque nosotros venimos a buscar de la presencia de Dios. Y eso es lo que nos va a llenar aquí en la casa de Jehová. Para nosotros poder salir a la calle y transmitir. Pero si nos quedamos en la casa, ¿qué vamos a recibir? Nosotros tenemos que ser llenos de la presencia de Jehová, llenos del Espíritu Santo, para poder transmitir a la persona lo bueno. Pero si no nos llenamos del Espíritu Santo, ¿qué le vamos a transmitir a la persona? ¿Ah? No tenemos nada para transmitirle. Tenemos que recibir esa palabra de Dios aquí en la casa de papá. Tenemos que venir y buscar de la presencia de Dios. Yo quisiera estar libre los miércoles para poder venir al ayuno y recibir esa palabra los miércoles. Porque cuando entré a la iglesia,
Eso era una de las cosas que me hizo fortalecerme en mi vida espiritual. El estar aquí en los días de ayuno. El venir a la casa de Dios es algo importante. Es llenarnos de la presencia de Dios. Mucha gente lo quiere hacer, pero no puede. Si nosotros que estamos aquí y venimos con pereza, o venimos pensando en qué vamos a hacer mañana, tenemos que venir a buscar de Dios, a buscar de la presencia de Él, a llenarnos de Él cada día más. Cada día más. Amén. Quiero seguir leyendo aquí. Dice Hechos 2, 46 al 47. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y en el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. El Señor va a añadir personas aquí. Mientras nosotros permanezcamos unánime, dice la palabra de Dios. Permanezcamos unánime compartiendo el pan, compartiendo de esa palabra. No podemos permanecer aquí peleando unos con otros. Tenemos que permanecer alabando y glorificando a Dios. Permanecer compartiendo con nuestros hermanos. No en grupos. Porque muchas veces podemos hacer una fiesta, pero hay un grupo por aquí, otro grupo por allá. Y Dios no quiere grupitos. Dios quiere que todos estemos unánimes. Amén. Con un solo engranaje. Así es. Amén. Y soportándonos unos a otros. Yo sé que muchas veces hay personas que uno dice, yo no paso a esta persona. Tenemos que amarnos unos a otros. Amén. Yo sé que a todos yo les caigo bien. Amén. Amén. Amén o amén. Amén. Gloria a Dios. Ustedes todos me caen bien. Todos me caen bien. Porque desde que llegué a esta iglesia todos me han tratado bien. No he tenido dificultades con nadie. Aquí hay un amor, hay un gozo que no se ve en otras iglesias. Amén. Y tenemos que seguir así. Tenemos que seguir así, amándonos los unos a los otros, no peleando, no discutiendo. Amén. Porque tiene una iglesia grande, hay una construcción donde tenemos que apoyar y realizar lo que Dios tiene preparado para nosotros en ese sector. Allí va a haber un gran avivamiento. Allí va a haber un gran avivamiento y muchas personas en ese templo. Pero tenemos que prepararnos para recibirlo. Tenemos que hacer esa invitación a la casa de papá. Amén. Aquí, donde ellos van a recibir una palabra de vida, una palabra de salvación. Necesitamos trabajar todos juntos, ya sean los varones y las damas. Hay un grupo de Fradeva, hay un grupo de mujeres de reino. Las mujeres tienen que trabajar unidas, los varones unidos, por el futuro, por esas personas que vienen. Amén. Amén. Vamos a estar poniéndonos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle